Hola mis amados hermanos, aquí estamos de nuevo para cerrar prácticamente ya este tiempo de este gran tema tan especial como es la escatología bíblica. La batalla de Armagedón, pues, tiene que ver con el tiempo de la gran tribulación y es prácticamente el cierre de esa última semana de las 70 de Daniel y cerrando entonces esto que se ha llamado el tiempo de angustia para Jacob o la gran tribulación. La palabra Armagedón viene de la palabra hebrea Harmagedón. De hecho, no sé si se pronuncia así, pero por lo menos hacemos el intento. ¿Qué significa? Monte de Megido. Y Megido significa cortar, separar, dividir, y a la vez se han convertido en sinónimos de la futura batalla, en la cual Dios intervendrá y destruirá los ejércitos del anticristo, como está predicho en la profecía bíblica. Por ejemplo, en Apocalipsis 16:16, dice la Escritura, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Batalla de Armagedón o el Valle de Armagedón o Megido, que es famoso porque allí han habido muchas guerras en la historia de Israel. ¿Qué no es Armagedón? ¿Qué no es? No ha sido ni será una guerra mundial. No lo es, no lo ha sido ni lo será. Esta batalla, encabezada prácticamente por la Confederación de Naciones y Pueblos del Norte en contra de Israel, eso va a ser así. Ahora, es una batalla y Dios hará llover sobre estos ejércitos fuego y azufre desde el cielo. Tal vez sean bombas químicas o nucleares o simplemente la palabra del Señor como espada que sale de su boca que hará el efecto terrible de las cosas que leemos en las Escrituras. Vamos a leer algunos textos muy interesantes sobre esto. En Apocalipsis 19:15 dice, de su boca, hablando de Jesucristo, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en Zacarías, capítulo 12, versículo 9 dice, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Luego Zacarías, capítulo 14, versículo 12 y 13 dicen, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. O sea, ¿qué cosa será eso? Impresionante. De aquellos ejércitos reunidos para acabar por completo ya con Jerusalén, con los judíos, en ese momento que todavía no ha sucedido, pero va a suceder y está muy cerca prácticamente todo esto que pudiera pasar. El Señor mismo hará que esto suceda. Y esas características, esas expresiones aquí de deshacerse su lengua en su boca y sus ojos consumirse en las cuencas, es estando vivas las personas. Y se ha dicho por los mismos científicos que los efectos de una bomba nuclear o bombas químicas o la bomba de nitrógeno produce esta clase de efectos, que es el deshacerse los órganos blandos del cuerpo, estando las personas vivas. Sería una cosa impresionante lo que va a suceder. Así que por eso decimos entonces que va a ser algo terrible en aquella batalla y a la vez también entonces, como ya estamos diciendo, no es ni ha sido una guerra mundial como tal, pero sí va a estar ubicada en un lugar concreto como es el Valle de Megido o Armagedón. Ahora, Armagedón no es una guerra en el cielo, es en la tierra. Hay quienes pues espiritualizan tanto muchas cosas de la Biblia que hasta la guerra de Armagedón la han espiritualizado, han dicho, no, es una guerra allá en el cielo, es cuando el arcángel Miguel pelea contra el diablo, entonces es la batalla de Armagedón. No, es en la tierra.
Tampoco es la batalla de Gog y Magog, no lo es. Mucho menos esta que se ha estado librando allí en Gaza, Israel pues contra los gazatíes o los palestinos en este caso. Tampoco es la guerra de Gog y Magog. Esa guerra de Gog y Magog será la conclusión a toda batalla física y espiritual prácticamente, pero será después del milenio, cuando Satanás es dejado en libertad por un poco de tiempo, después de haber sido atado por 1000 años, terminando la gran tribulación e iniciando el reinado milenial de Cristo. Él será atado y será encerrado, dice la Escritura, por 1000 años. Entonces dice aquí, la palabra de Dios entonces nos muestra que Él será desatado, dejado en libertad por un poco de tiempo, y su labor será engañar a las naciones. Apocalipsis 20, versículos 7 al 9 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron, dice la Escritura, sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba, ahora sí, viene su sentencia final, y dice: el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y escuchen esto, donde estaban la bestia y el falso profeta. La bestia y el falso profeta ya llevaban 1000 años y un poco más ahí en el lago de fuego, sin consumirse, sin ser aniquilados. Estaban allí atormentados día y noche, como lo dice la Escritura. Y dice: y Satanás será lanzado allí mismo, donde estaban sus compinches, sus cómplices, ahí a ese mismo lugar. Y dice: y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muy bien, vamos a ver entonces qué es lo que es la guerra de Armagedón. Primero hablemos de los participantes. En Apocalipsis 19:19 dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Entonces notemos allí los participantes de esa guerra. ¿Quién va a ser? Pues el anticristo, la bestia en cabeza, dirigiendo, dice, a esos reyes de la tierra para guerrear. Y es una guerra aquí entonces, de igual manera, dice, contra el que monta el caballo, que será el Señor que aparecerá para defender a Israel. El lugar, el valle de Jezreel, el valle de Megido en Israel, que se llama también Armagedón. El tiempo. La batalla de Armagedón tendrá lugar al final de la gran tribulación, como ya lo hemos dicho, antes del reino milenial de Cristo. Y su fin, todo terminará con la destrucción del anticristo y sus ejércitos. Y luego el anticristo y el falso profeta serán arrojados vivos al lago de fuego y azufre, según dice Apocalipsis 19, 20 y 21. Dice así: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Una cosa que me impacta aquí tremendamente es que para ese falso profeta y para el anticristo no habrá juicio final. O sea, ellos no estarán allá delante de Dios esperando a ver, ser juzgados. No, serán tomados presos y lanzados de una vez al lago de fuego y azufre. Tanta será su maldad. No habrá para ellos ese momento de juicio, como lo va a haber para los seres humanos, aunque estén perdidos, porque Dios juzgará y abrirá los libros y juzgará de acuerdo a sus obras. Esto será entonces la antesala al reino milenial de Cristo sobre la tierra con la iglesia. Pero dice en el versículo 4 de Apocalipsis 20, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, allí se completa aquello que la Biblia llama la primera resurrección. Siendo Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego al final de la gran tribulación, todos los que hayan muerto durante ese tiempo, pero que murieron por causa de la fe en Jesús, serán resucitados, y allí entonces entrarán al reinado milenial con Cristo para reinar con Él, con la iglesia del Señor, sobre todos aquellos que pasen vivos
después de la gran tribulación a esa nueva etapa de la historia. Así que, amados, esto tiene que ver entonces no con cosas trágicas que nos deben llenar de miedo, sino más bien con aquella gran esperanza de que la victoria está en Cristo. Dice también otro texto en Apocalipsis: y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Así que animémonos, porque esto, en lugar de hablarnos de cosas que nos debe infundir miedo, más bien es un temor santo de Dios, y que la victoria es de Cristo y de los que estamos con Él. Bendiciones, mis amados hermanos.